Empiezo en el orden en que fueron formuladas las preguntas por los cuestionamientos del senador Emilio Álvarez y Casa. Senador, indudablemente usted y yo tenemos opiniones muy diferentes acerca de la valoración política y de política pública del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, lo cual asumo con respeto, y es una característica normal de la democracia que tengamos diferencias de opinión. En lo que no tenemos una diferencia es que quien participa en un cargo público tiene que asumir su responsabilidad política, y la asumo a plenitud. La asumo a plenitud en mi gestión como entonces secretario de Hacienda, ahora secretario de Relaciones Exteriores, y debo decirle que para mí es un orgullo haber acompañado al presidente Enrique Peña Nieto a lo largo de esta administración. Creo que es incorrecto afirmar que se ha desinstitucionalizado la relación con Estados Unidos. Al contrario, el número de visitas, de reuniones que se ha tenido con las instancias formales del gobierno de los Estados Unidos, las reuniones con el Departamento de Estado y la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero también con otras contrapartes, el Departamento del Tesoro con la Secretaría de Hacienda, el representante comercial o el Departamento de Comercio con la Secretaría de Economía, la Procuraduría General de la República con el Departamento de Justicia, han sido más frecuentes en estos últimos 2 años que en cerca del doble en cuanto a frecuencia que lo que eran al principio de la administración y en las 2 administraciones anteriores. No hay tal cosa como una personalización de la política exterior. Hay instrumentos institucionales formales que todos funcionan y todos contribuyen a lo que sin duda es una relación compleja con los Estados Unidos. Asumo mi responsabilidad plenamente con respecto a aquella visita de agosto del 2016. Este es un tema que ha aparecido en distintos cuestionamientos, lo cual motivó mi renuncia como secretario de Hacienda y Crédito Público. En retrospectiva, por supuesto que nos hubiera gustado hacer esa visita con características diferentes. Lo he dicho muchas veces en esta tribuna, en la legislatura anterior, en la Cámara de Diputados y muchas veces ante la opinión pública, senador. Esa es una visita que se hizo probablemente de manera apresurada y hubo cosas que debieron haberse cuidado y tuvo consecuencias dolorosas y graves. Sin embargo, dicho lo anterior, hay que reconocer que el haber establecido una relación con el presidente, quien a la postre resultó ser el presidente de los Estados Unidos, y con su equipo de trabajo, generó condiciones de interlocución que solo México tenía comparado con otras naciones en el mundo. La capacidad de interlocución del gobierno mexicano, comparada con otros gobiernos, incluso aliados históricos de los Estados Unidos, fue superior, y eso nos impidió que se materializaran muchas de las amenazas, particularmente en política comercial de inversiones, sobre México y sobre los mexicanos. No se han logrado todos los objetivos, claro que no, el reto permanece ahí. Sin embargo, el apostar a tener clara una política basada en claridad de principios, objetivos y límites y una interlocución franca, honesta y firme, creo que empieza a dar resultados. En materia del trato a nuestros hermanos de Centroamérica cuando están en México, sin duda es un reto que tiene México de manera permanente. Nunca debemos estar satisfechos con el trato que reciben los hermanos centroamericanos, las hermanas centroamericanas que llegan a México. Sin embargo, hay que reconocer que por principio y por política, el trato que reciben los mexicanos en Estados Unidos es muy diferente al que reciben los centroamericanos en México. Doy algunos detalles. México tiene un programa de visas de trabajo y de tarjetas de estancia personal que solamente que los mexicanos en Estados Unidos no tienen. En la parte sur de nuestro territorio nacional, los centroamericanos son bienvenidos. Tienen permisos de residencia permanente y tienen permisos de residencia temporal para que puedan ir y venir de sus países, y lo realizan en un número significativo. Más de 1 millón de estos permisos han sido expedidos. Sin duda, los retos están ahí, pero en materia de atención a la salud, en materia de educación, las puertas de México están abiertas.
La Secretaría de Educación Pública es una decisión del presidente Enrique Peña Nieto, no exige, y es una política explícita, no exige certificado de nacionalidad para admitir a los niños en las escuelas. Cosa muy diferente que ocurre en algunos estados de la Unión Americana conforme a las políticas que hoy se promueven en Estados Unidos. Así que, sin duda alguna, hay una diferencia importante entre la política y el trato que se genera allá y acá, y eso es lo que nos debe de enorgullecer. No debemos nunca decirnos satisfechos. Sin embargo, creo que las diferencias son evidentes. Me refiero al tema de derechos humanos. Creo que es incorrecto señalar. Ahí podemos usted y yo tener diferencias importantes, las respeto. Usted es una autoridad conocedora de la materia. Pero si México no tuviera un prestigio importante en derechos humanos, no hubiera sido electo recientemente a ser miembro del Comité de Derechos Humanos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. México participa activamente en todos los foros internacionales y somos uno de los países más abiertos al escrutinio internacional. Hablaré sobre la materia de derechos humanos en mayor abundamiento en respuesta a otras preguntas. Me refiero ahora a las preguntas de la senadora Sacil de León.